Samuel Hahnemann nació en el seno de una familia poco acaudalada, el 10 de abril de 1755 en Meissen, Alemania. Sus padres se llamaban Juan Spies y Christian Godofredo Hahnemann. Su padre era pintor de porcelanas. Hahnemann se destacó por su gran capacidad intelectual, sobre todo en los idiomas. Por su brillante historial académico, ingresa becado a la Universidad de Leipzig en 1755 para estudiar medicina. Hahnemann trabaja mientras estudia, haciendo traducciones de libros de medicina y dando lecciones de idiomas. Debido a que la Universidad de Leipzig no poseía hospital, se mudó a la Universidad de Viena, que en esa época era famosa por poseer excelentes profesores y hospitales. Durante 9 meses practica en el hospital de Leopoldstadt, donde conoce y deja impresionado por su sabiduría al doctor Quarin, un galeno reconocido en esa época. El doctor Quarin lo recomendó para el puesto de médico de familia del gobernador de Transilvania, el barón von Buchenthal, quien además le asignó las funciones de bibliotecario y secretario. Como bibliotecario, incrementó su conocimiento literario en idiomas. En 1779, Hahnemann decidió viajar para terminar su doctorado en medicina en la Universidad de Erlangen. Era un conocedor de más de 11 idiomas. El 10 de agosto de ese año se graduó para doctor en medicina. Ya con su título, decide viajar a Hetzel, un pueblo minero, para hacer investigaciones en mineralogía y química. 2 años después se establece en Dessau, donde entabla amistad con el farmacéutico Hasler, quien le permite usar su laboratorio para continuar sus investigaciones en química. En esa época conoce a la hijastra de Hasler, la señorita Juana Leopoldina Enriqueta, con quien el 1 de diciembre de 1782 contraen nupcias y deciden instalarse en Gomen. Durante los siguientes años, Hahnemann se dedica en un comienzo a ejercer la medicina, pero al producirle cada vez más sinsabores y tristezas, en 1787 la deja de ejercer para invertir su tiempo en traducciones, investigación y publicación de artículos. A pesar de todo, con sus traducciones de artículos y libros de medicina al alemán y sus numerosas investigaciones, en especial la que realiza sobre el arsénico, que es de gran utilidad para la medicina legal, que aún hoy en día es aceptada por la comunidad científica, le fue generando renombre en la Sociedad de Leipzig y la Academia Principesca de Maguncia. En 1793 publica la primera parte de Pharmaceutical Lexicon, excelente trabajo de química, por lo cual empieza a considerar como entre los mejores químicos y farmacéuticos de su época, ya ser reconocido con algunos grandes médicos de la época, como el doctor Haveland, como el médico más excelente, ingenioso y original. Curiosamente, mientras más investigaciones realiza, más descontento le va produciendo la forma como se ejerce la medicina de su época, sangrías y cataplasmas. En 1790, después de traducir del inglés la materia médica de Cullen, se encuentra en desacuerdo con las teorías expuestas allí sobre la acción de la quinina, tanto que decide experimentar en él y luego con sus familiares y amigos los efectos que tiene la administración de quinina, encontrando que este medicamento producía las mismas características febriles que se presentan en los pacientes con malaria y a los cuales se les da la quinina para tratarla. Este episodio de su vida es uno de los grandes hitos del origen de la homeopatía, porque comienza a reconocer el principio de los similares y a realizar numerosos experimentos que corroboran su nuevo descubrimiento. En 1796, en la revista Hugeland, publica su primer ensayo sobre un nuevo principio
en donde esboza el significado de similia similibus curenter, preguntándose qué efectos podía producir una sustancia pura de un medicamento en pacientes sanos y qué efectos producen los medicamentos en las diferentes enfermedades. En esa misma revista, un año después, publica un caso de cura con un medicamento homeopático, el Veratrum album. Mientras ocurrían estas publicaciones, apareció un brote epidémico de escarlatina y viruela, durante la cual Hahnemann curó a muchos pacientes utilizando la homeopatía, generándole gran clientela por el éxito alcanzado en esta epidemia. El término de homeopatía Hahnemann lo utilizó por primera vez en 1810. En 1805 publica en la misma revista Hugeland su artículo denominado Medicina de experiencia, donde nos enseña algunos criterios para utilizar en una experimentación pura. Además, comienza a visualizar que algunas enfermedades podrían tener la misma causa, concepto que posteriormente lo denominara miasma. Y también se da cuenta de la importancia de utilizar solo un medicamento para el manejo de las enfermedades. Este artículo fue el preludio para la publicación en 1810 de su obra sobre homeopatía, El organón, el arte de curar, obra que nos ilustra la doctrina homeopática, explicándonos sus fundamentos básicos: la energía vital, la semejanza, la individualización del enfermo, la experimentación pura, las dosis infinitesimales y el remedio único. Un año después, publica el primer tomo en materia médica pura. En 1812, después de conseguir permisos en la Universidad de Leipzig, comienza a dar conferencias en esa universidad. En su tiempo libre dictaba clases de homeopatía en su casa a todos los médicos y amigos interesados y practicaba con mucho éxito la medicina como médico homeópata. En 1819 publica la segunda edición del Organón, el arte de curar, y su doctrina homeopática se difunde rápidamente. En 1821, Hahnemann y su familia se ven obligados a dejar Leipzig y aceptar el padrinaje del duque Coeden, quien lo nombra médico privado ducal. Era conocido internacionalmente. Muchos enfermos de diferentes lugares venían a buscar su ayuda. En 1824 publica la tercera edición del Organón, el arte de curar. En 1828 publica el libro Doctrina y tratamiento homeopático en las enfermedades crónicas y la última edición de la materia médica pura. Un año después publica la cuarta edición del Organón, el arte de curar. En 1830 fallecen su esposa, su hija Caroline y su protector, el duque Coeden, lo que lo sume en una gran tristeza que aumenta al ver cómo su doctrinado homeopático no era aplicado como se debería en los hospitales que la estaban implementando. Específicamente en este sentimiento de gran tristeza lo presentó al ver cómo se estaba ejerciendo la homeopatía en el Hospital Homeopático de Leipzig. Creado el 22 de enero de 1833, con gran desilusión, vio cómo varios de sus seguidores médicos que ejercían en ese centro hospitalario se habían alejado de los verdaderos principios y fundamentos de la homeopatía que él había enseñado. Por lo tanto, Hahnemann decidió atacar a estos médicos y los empezó a llamar semi-homeópatas, lo que más tarde produjo que estos médicos, que antes eran sus seguidores, se volvieran sus contradictores. Este acontecimiento tiene una relevancia de primer orden en el desarrollo histórico de la homeopatía, puesto que el mal ejercicio de este sistema médico complejo es lo que lleva a la desacreditación de su ejercicio. Pero no todos sus discípulos hicieron mal uso de la homeopatía. Muchos de ellos hicieron un magnífico ejercicio y la enriquecieron aún más. En 1831, en Prusia,
se desató una epidemia de cólera. Se comprobó que el uso de los medicamentos homeopáticos era 10 veces más efectivo que el de la medicina alopática que utilizaban en esa época. A los 80 años de vida, Hahnemann, en su consultorio, cura de una enfermedad pulmonar a una joven francesa llamada Marie Melanie. Esta joven de mente abierta queda muy interesada por esta doctrina homeopática y entabla una relación sentimental con Hahnemann. El 18 de enero de 1835 deciden casarse. El 21 de junio deciden irse a vivir a París, lugar donde fue bien recibido por la Sociedad Homeopática Gálica. A pesar de la oposición a la que se enfrentó Hahnemann en París, pudo ejercer la homeopatía legalmente gracias al decreto real del 21 de agosto de 1855. Después de 2 mudanzas en París, deciden instalarse en el noroeste de París, en donde durante 8 años continuó junto con su esposa Melanie, ejerciendo con mucho éxito la homeopatía, enseñando y dando consejo a grandes colegas homeópatas y atendiendo a importantes personas de la capital francesa y del mundo como Nicola Paganini, entre otros, y atendiendo gratuitamente a las personas de escasos recursos que venían a solicitar su ayuda. Uno de sus casos más famosos en París fue la curación de la enfermedad de la hija pequeña de uno de los miembros de la Asociación de la Academia y escritor francés Le Gouault, a quien los grandes médicos alópatas de la época habían desahuciado. Algunos biógrafos dicen que el transcurso de sus últimos años de vida en París, Hahnemann y su esposa Melanie trabajaban 5 veces a la semana, 7 horas diarias, donde se veían aproximadamente 5 consultas diarias de primera vez y alrededor de 15 controles diarios. Esta última faceta de la vida de Hahnemann genera cuestionamientos por parte de algunos homeópatas. Argumentaron que si Hahnemann veía ese promedio de pacientes, se estaría gastando aproximadamente 20 minutos por consulta, tiempo insuficiente para realizar una historia clínica homeopática rigurosa y muy completa. Algunos de sus últimos escritos, donde están anotadas las historias clínicas de sus pacientes parisinos, revelan que formulaba en muchos de ellos el medicamento homeopático sulfur, y no había un análisis que argumentara por qué escogía ese medicamento. Algunos homeópatas atribuyen este cambio del maestro a la influencia que ejercía en él su esposa Melanie, a quien describen como una persona ambiciosa con avidez de conocimiento, tanto que llegaron a denominarla compendio homeopático viviente. Hasta sus últimos años de vida, Hahnemann siempre se mantuvo activo ejerciendo la homeopatía. Lo vemos inventando con diferentes formas de lidiar con las respuestas a sus remedios, prescribiendo medicamentos nuevos e inusuales, algunos probablemente experimentados, nosodes y aún sustancias no experimentadas, en su interior de arrancar a los pacientes de las garras de la enfermedad. En 1842 escribió la 6ª edición del organón El arte de curar, que no se alcanzaría a verla publicada, ya que ésta se publicó hasta 1921. El 2 de julio de 1843 muere en su casa de París el doctor Samuel Hahnemann, a los 88 años de edad, al parecer por una bronquitis. Melanie mantiene en el más profundo secreto la muerte del maestro y lo manda embalsamar, enterrándolo solamente hasta el 11 de julio de 1843 en el cementerio Montmartre. A petición de muchos homeópatas y pacientes agradecidos, en 1898 sus restos son exhumados y actualmente reposan en el famoso cementerio Père Lachaise, en donde se observa en su lápida lo siguiente: Hahnemann, fondauteur de homeopatía, junto con una frase que solicitó expresamente que se escribiera en su epitafio: Non inutilis, no viví en vano.